Hablar de salud es también hablar de la salud familiar, la cual de alguna forma preocupa para aquellas parejas que sienten que no pueden concebir, que quieren tener hijos, que quieren traer un bebé al mundo, pero que ven una serie de obstáculos en un proceso que en realidad es tan natural y que ellos sienten que es sumamente difícil para ellos. Esta es la realidad de muchas parejas en nuestro país y a nivel mundial. Y afortunadamente la ciencia se ha puesto de nuestro lado para ayudarnos precisamente a concebir. Vamos a conversar de la infertilidad y de las opciones que se tienen hoy en día que muchos postergan la paternidad. Lo vamos a hacer con el doctor Elder Benítez, director del Centro Especializado en Reproducción Asistida. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Más que Noticias. Buenas tardes, mucho gusto por la invitación. Y yo leía la información que ustedes nos habían enviado y las cifras son un poco alarmantes porque uno podría pensar 15 parejas de cada 100 sufren de infertilidad. No es mucho, pero en realidad si uno lo proyecta y si uno también conversa, todos conocemos por lo menos una pareja que ha necesitado un proceso de reproducción asistida. Eso es muy cierto. En realidad, si lo extrapolamos, podemos hablar de cifras bastante altas, como 1 millón de parejas que están buscando el tema de lograr el embarazo. Y sí es cierto. En este momento. En este momento. Y es muy cierto que siempre nos ha tocado, si no es un familiar, ¿no?, alguien muy conocido que tiene este problema. Ahora, ¿por qué se dan los problemas de infertilidad? Porque cuando uno realmente lo piensa, dice, Dios mío, ¿por qué a mí, si esto es algo que es natural, que debería ser muy sencillo? Entonces empiezan las personas a buscar culpables. Eso es cierto. Y en realidad, si bien hay múltiples causas de un problema en las trompas, por un tema de infección pélvica, por un problema masculino, por algún hábito nocivo, por un tema de la misma mujer, conforme va avanzando la edad, la calidad de los ovarios va bajando, envejeciendo, actualmente vemos mucho más parejas que principalmente acuden porque, oye, lograron tener la casa, lograron tener ya el puesto que querían en el trabajo, y de pronto se dan cuenta que tenían 35 para arriba años y de pronto se hace más difícil lograr el embarazo. Y justamente ese es el problema más álgido que vemos ahora, que la enfermedad, digamos, entre comillas, de nuestro siglo, es la postergación de la maternidad. Todos nos ha tocado que por un tema laboral o por educativo, por lograr una maestría u otras cosas, se posterga el nacimiento de este hijo. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Pacientes que llegan con 40, con 44, 45 años de edad a recién querer tener su primer hijo, ¿no? Ahora, para todos aquellos que tienen alguna de estas condiciones que causan infertilidad, hay soluciones, ¿verdad? Y cuando uno intenta averiguar respecto a los procesos, algunos confunden, no los entendemos muy bien. Explíquenos cuáles son esas opciones que tienen estas parejas. Bueno, en realidad sí es cierto que hay múltiples causas y para cada una de ellas prácticamente hay solución. Tenemos un problema, por ejemplo, hormonal endocrinológico. La paciente puede venir, no saberlo y tener un problema de tiroides. Y obviamente eso hace que se dificulte la implantación de un bebé. Corrigiendo el tema hormonal junto con el endocrinólogo, se soluciona este problema. Las parejas pueden tener un problema de obstrucción en las trompas, como habíamos mencionado hace un momento, por algún tipo de infección que tuvo o por un tema de endometriosis que tampoco lo sabe. A veces tienen menstruaciones muy dolorosas, sangrado, sputting, y no sabe que tienen un tema que se llama endometriosis, que altera o que provoca adherencias internas. Y de pronto, para eso existe la laparoscopía, para desobstruir las trompas, o si es que está muy difícil, se va a la fertilización in vitro. Nosotros tenemos varias técnicas para lograr solucionar el problema de la mujer, desde las relaciones sexuales dirigidas, inseminación intrauterina, la fertilización in vitro, ¿no?, que es, digamos, el máximo de efectividad que podemos lograr con esto, y con cualquiera de ellas, casi prácticamente el 90% de las pacientes logran solucionar su tema de fertilidad. Sin embargo, hay una forma de prevenir, si es que se puede usar esa palabra, cuando una mujer decide postergar la maternidad, pero es consciente de que la va a postergar. Entonces, antes de que llegue a la edad, puede congelar los óvulos. Claro que sí. En realidad, la postergación de maternidad va a tener como un aspecto social, que es esto que habíamos mencionado, por un tema consciente, laboral, económico, o también por un tema médico, porque hay personas que pueden tener una enfermedad, un cáncer o un tema inmune, que requieren un tipo de tratamiento que puede ser radioterapia o quimioterapia, que van a ser muy tóxicos para las gónadas, tanto el hombre como la mujer. Entonces sí es cierto que van a requerir ahí postergar la maternidad por un tema médico. E incluso en algunos países es protocolo que todo paciente oncológico tenga que pasar por el programa de preservación de fertilidad. Entonces se puede en el hombre simplemente la emisión de una muestra espermática y se congela. En la mujer
hay varias alternativas. Si es una mujer muy joven, por ejemplo, existe lo que ahora está en boom, que es la criopreservación de tejido ovárico. Se puede sacar una corteza ovárica, congelarla, vitrificarla realmente, y al cabo de los años, cuando se solucione el problema y se confirma que está totalmente sana, se puede volver a colocarle, volver a trasplantar ese tejido ovárico y la mujer recupera su fertilidad. Es decir, en ese caso no se extraen los óvulos y se congela una cantidad determinada de óvulos. Exacto. Usted menciona que se congela, no sé si lo entendí bien, pero una partecita del ovario. Exacto. La corteza, la cobertura del ovario se puede extraer. ¿En quiénes principalmente? Una niña. Una niña todavía no tiene función hormonal, entonces ella requiere tratamiento de cáncer. ¿Qué solución le damos? No podemos estimularla porque no responde. Entonces lo que hacemos en ella, se puede sacar el tejido ovario. Se puede sacar un ovario y toda la corteza es la que se congela. Y más adelante, si lo requiriera, porque dependiendo del tiempo, ¿no?, el tipo de tratamiento que va a requerir, algunas pacientes pueden recuperar su fertilidad, ¿no?, al cabo de 5 años, pero otras pacientes pueden ser, no la recuperan y obviamente van a requerir el trasplante de este tejido ovárico para poder lograr el anhelo de ser madres. Ahora, cuando se congela el ovario o los óvulos, ¿por cuánto tiempo pueden estar congelados? ¿Es que en algún momento se echan a perder? Ok, muy buena pregunta. En realidad, hasta el momento, recordemos que esos ovocitos que se extraen, en el caso de los ovocitos, que es lo más común, se extraen y se congelan a temperatura de menos 196 grados centígrados, muy bajas, donde el metabolismo se reduce a la mínima expresión. Hasta el momento, han pasado muchísimos años. El más largo periodo es en China, que ha sido publicado hace poco, donde después de que ya les autorizaron para poder tener 2 hijos, una paciente se hizo descongelar los ovocitos, se fertilizó y obviamente se ha transferido, y 16 años después, que es un tiempo bastante largo y sin ningún problema. Es el tiempo más largo. Más largo. Se cree que en realidad no hay un tope definido de cuánto tiempo podría durar, pero en realidad no hay ningún problema de alteraciones genéticas, cromosómicas, producto de la criopreservación. Justo eso le iba a consultar. Los óvulos se supone que mientras más jóvenes son mejores, ¿es así? Definitivamente. Entonces, si ese óvulo uno se lo saca más joven y se congela, ¿no pasa nada no pasan los años por ese óvulo? Exacto, eso es lo que se ejemplizaría así. En realidad, mientras más antes lo saquemos los ovocitos a una mujer, si decide venir a los 30 años, perfecto, porque la calidad de esos ovocitos va a ser ideal. Entonces, va a pasar el tiempo, va a pasar los años y se van a mantener a la edad que se extrajo. No va a sumarse años a esos ovocitos criopreservados. Obviamente, si esta mujer viene a los 40, 45, 42, obviamente ya los ovocitos tienen cierto daño y obviamente no va a ser tan ideal como quisiéramos. ¿Cuántos ovocitos se extraen? Se extrae dependiendo de cada persona y la edad. Por ejemplo, la expresión de la cantidad de folículos donde están los ovocitos depende de la edad de la mujer, más o menos. Una mujer 25 años de edad, unos 15 o 20 ovocitos. Una mujer de 30 años de edad, más o menos de 10 a 15. Digamos que una mujer de 40 años de edad, ya estamos hablando de 8, 7, 6. ¿Y todos esos se congelan? Todos esos se vitrifican, ¿no? El término vitrificar, porque es un término muy especial. Sí, claro. La vitrificación evita que se formen cristales de hielo dentro del ovocito y por tanto no se daña, ¿no? ¿Y cuántos se desvitrifican? Sí, claro. Cuando la mujer quiere ya concebir. Claro, normalmente, dependiendo de cuántos tenemos, ese es un tema entre el paciente y el médico, dependiendo de cuestiones éticas, religiosas, porque uno puede plantear descongelar solamente 6 o 7, dependiendo de la edad que se ha hecho, para tener un par de embriones y poder ser transferidos a la paciente. Conservar otro grupo de ovocitos para más adelante. El paciente a veces quiere tener un poco más de posibilidad, entonces se puede descongelar mayor número para tener más embriones ya fertilizados y se vuelve 4 o 5, se congela los restantes y se le coloca y tendría más posibilidades. Ahora, doctor, en el caso de los espermatozoides, ¿también se pueden vitrificar? En el caso de los espermatozoides, como el hombre emite millones de espermatozoides, lo que se suele hacer ahí es congelar, ¿no? La congelación, sí. De todas maneras, siempre, como son millones, se pierde, digamos que un 20% baja su movilidad y siempre hay una alteración, pero son millones de espermatozoides, obviamente. Entonces sí tenemos siempre buenos espermatozoides de buena calidad. Nosotros, en la clínica, nosotros tenemos una prueba que se llama Potencial Z, que es en realidad una prueba muy buena, donde ya no selecciona solamente el espermatozoide por movilidad, luego de pasar de la descongelación, donde quedan un poco lentos, digamos, sino se selecciona por el material genético, por el ADN. Eso es muy bueno, porque antes se decía, lo más rápido deben ser los mejores, pero no es totalmente cierto. Cromosómicamente, genéticamente, todavía tienen un rango que puede ser 15% alterados. En cambio, el potencial Z los filtra por el
por el potencial de membrana, o sea, por la carga de membrana, digamos, menos 11, menos 12. Entonces, hace como una atracción, se polariza y se pegan a los tubos los que son genéticamente sanos. ¿Por qué es una opción congelar los espermatozoides o, bueno, la muestra? Porque hay muchos hombres que creen que, claro, en el caso de las mujeres pasan los años y, bueno, uno disminuye en cuanto a la fertilidad, pero los hombres creen que el hombre no pasa por ese tema. Bueno, en realidad sí pasa, pero muy más tardíamente, ¿no? Es el hombre generalmente se acepta que, digamos, 40 años, 50 años todavía está fértil. Pasados los 60 años comienza a haber una disminución más notable. Sin embargo, el tema de por qué prevalecer, principalmente médico, cáncer, quimioterapia, radioterapia, y lo otro es que muchas veces las parejas, el esposo tiene que ir al extranjero por trabajo, por cuestiones laborales, y se va a ausentar 2 años, 4 años, ¿ok? Y a veces prefieren que esté acá porque quieren hacerse el tratamiento y lograr el embarazo. Ahora, ¿cuál es la tasa de embarazos después de procedimientos de este tipo? Porque también uno suele escuchar con mucha frecuencia, bueno, me sometí a un procedimiento, 2, 3, y hasta ahora no somos papás. Claro. Como habíamos mencionado hace un momento, mucho tiene que ver la causa que origina la infertilidad. Principalmente si es la edad, es un tema difícil. ¿Por qué? Porque nosotros, como habíamos dicho hace un momento, a una mujer de 40 años, por ejemplo, podemos extraer unos 8 ovocitos, pero es por lo que 8 es lo único que tiene, o 5. Y no solamente eso, sino que es una mujer joven de 25 años de edad, por ejemplo, si nosotros analizamos cada uno de los ovocitos que tiene, más o menos un 25-30% tienen daños en el ADN y el 70% sano. Pero en la mujer de los 40 años se invierte 25 años. Exacto, joven. Siempre hay un daño, siempre hay algo dañado, pero el porcentaje es menor. Pero una mujer de 40 es al revés. El 80% van a estar dañados y el 20% van a estar sanos. Entonces se vuelve un tema un poco difícil por lo que ella ya trae por la edad. Es como el ovario, conforme van pasando los años, va teniendo ciertos cambios y ciertos daños. Entonces, obviamente va a depender de la edad de la mujer, pero en realidad si es que es una mujer joven de 30 a 35 años que ha criopreservado sus ovocitos, en realidad la posibilidad de embarazarse va a seguir siendo tan igual como las tenía en esa edad. Entonces, en realidad, no es un tema estrictamente médico por el tema de la congelación, no para nada, porque va a seguir teniendo la misma fertilidad. Es un tema más relacionado por la edad. Claro. O por el diagnóstico secundario, como por ejemplo una endometriosis severa. Que hoy en día me imagino que la edad es mucho más común que lo otro. Mucho más común, muchísimo más común. Vemos más o menos en la casuística, más o menos en la clínica, que aproximadamente el 40-45% de las pacientes superan los 40 años cuando van a la consulta. Claro. Por primera vez. Bien, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y por hablar de este tema, que podría venir cuando quiera, porque es un tema que interesa a muchas parejas y en el cual hay muchas dudas también. Exacto, ¿no? Muchas dudas que queremos solucionarlas o orientarles a todas las parejas. Bien, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Ha sido el doctor Elder Benítez.